Hola, buena tarde a todas, a todos. Estamos este domingo 28 de septiembre de 2025, pues con este tema, presentación y comentarios sobre el libro Sismo y Subalternidad. Y pues bueno, aquí tenemos a nuestro invitado, Víctor Hugo Villanueva, que nos, bueno, aparte de ser el autor del libro, pues él nos va a explicar todo esto. Vamos a tener también la participación del maestro Francisco Javier Guerrero, para que pues comente lo del libro, que él ya lo leyó, y pues ahí tendrá los comentarios pertinentes. Y bueno, también hay pues cosas que se nos ocurran precisamente sobre este sismo o las circunstancias que rodean a todo esto. Pues ya veremos qué nos dice aquí su autor. Les recuerdo, mi nombre es Angélica de la Cruz. Suscríbanse al canal Sin Tertulias. Y pues empezamos, por favor, con el doctor Víctor Hugo Villanueva, que nos haga favor de explicarnos por qué se le ocurre este libro, cuál es, digamos, el objetivo también que él pretende al escribirlo para los lectores, por la información que ahí maneja, en fin, y pues ahí él lo que nos guste comentar. Por favor, Víctor Hugo. Gracias, Angélica. Pues muy buenas tardes. Gracias por la invitación para comentar este libro que ahora hemos estado presentando en diferentes universidades y espacios independientes donde tengan el interés, pues, de escuchar lo que contiene el libro, que básicamente, digamos, como yo soy antropólogo, esto es una etnografía política de los desastres, ¿no? Eso quiere decir que es una descripción y una interpretación de lo que ocurrió después del sismo del 19 de septiembre de 2017, particularmente en la Ciudad de México. Claro. Aunque tuve la oportunidad de entrevistar a damnificados y personas afectadas en diferentes estados, sobre todo el centro de la República, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, me concentré en la Ciudad de México y sobre todo, digamos, como unidad de análisis, recurrí a hacer una investigación que mostrara las afectaciones, pero también la respuesta social e institucional en toda la cuenca del Valle de México, ¿no? Porque digamos que esto es una cadena de vulnerabilidades crónicas a la que me dedico a investigar, que se manifiesta en mayor medida después del sismo del 19 de septiembre. Y eso permite observar, como digo, pues las diferentes reacciones, ¿no? Y sobre todo me enfoco en la solidaridad que de la población se dio a las personas damnificadas, y en particular mi énfasis está colocado en la organización social de los propios damnificados, en este caso de un colectivo que sigue vigente, que es Damnificados Unidos de la Ciudad de México, un colectivo que en su momento tuvo adhesión a la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México, pero además venían a sus asambleas damnificados de otros estados, ¿no? De otros estados cercanos, para pedirles información, recomendaciones de organización, rutas de trabajo para recuperar el patrimonio perdido, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, también su organización es una organización que trascendió el ámbito metropolitano en términos de la influencia que generó para detonar ese mismo proceso de organización en otros lugares, y a la vez, como sujeto de derecho, que es de las primeras reivindicaciones que ellos hicieron. No solo se reivindicaron como damnificados, sino también como personas portadoras de derechos humanos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de ese posicionamiento político que hicieron, se organizaron y comenzaron a demandar
la reconstrucción de su patrimonio perdido vía fondo público. Y bueno, esto permeó a diferentes lugares y los inscribe también en el ámbito internacional de la lucha social, porque los derechos humanos son derivados de la lucha internacional. Entonces, cuando uno apela como ciudadano a que se respeten los derechos y las garantías que tenemos todos y todas, ¿no? En nuestros países, apelamos a un ámbito internacional del derecho, ¿no? Entonces, básicamente de eso trata el libro. Es un libro extenso porque retrata, digamos, todo el proceso de 3 años de lucha para recuperar el patrimonio perdido. Por eso es extenso, pero también es un libro que intenta apelar a la memoria, ¿no? Y entonces participar en la inscripción historiográfica de aquellos sucesos, ¿no? Para la permanencia en la memoria colectiva de todos y todas nosotros, los que habitamos en la Ciudad de México y, como digo, en la Cuenca del Valle, ¿no? Ok, Víctor Hugo, pues muy interesante lo que nos mencionas, precisamente porque, como tú comentas, los derechos humanos, pues yo creo que se violentan desde bastante, desde las construcciones, sobre todo para la gente que adquiere un departamento, pues por lo regular departamentos, ¿verdad? Vivienda en Infonavit, en Foviste, en el INVI inclusive, ¿no? Entonces creo que el gobierno tiene mucho que ver en estos permisos que da para la construcción, porque como comentas, pues el violentar los derechos humanos, precisamente aparte del terrible sismo del 19 y pues años atrás, el 85 y demás, pues no basta, creo yo, pues poner ciertos señalamientos, como ahora está muy de moda después de aquel, poner un círculo para donde te puedas concentrar cuando viene la alarma, sino hay una serie de pensaría yo, violentación a los derechos como ciudadano, como persona, que todos tenemos tentativamente derecho a una vivienda digna. Y definitivamente pues las instancias que construyen, inclusive hay gente privada que hace unas construcciones muy pequeñas, porque como platicábamos la otra vez tú y yo, pues no solo es lo del gobierno, ¿no? También los privados hacen también, violentan pues los derechos, te los venden muy caros, pero también son espacios muy pequeños, muy indignos, pensaría yo, por muchas circunstancias, sonido, o sea, hay una serie de cosas en las construcciones que no tienen una atención, pensaría yo, del gobierno para respetar esta vida en familia, esta vida digna que requerimos. Y bueno, si nos vamos por ahí al tema de corrupción, pues los materiales que utilizan pues son de ínfima calidad, y eso también pues luego viene a salir ahí, digo, aparte del uso cotidiano, que van saliendo los efectos, pues también cuando hay temblores como el del 19, que fue trepidatorio, ¿no? Pues se truenan muchas cosas porque están hechas con materiales para ahorrarse más dinero, ¿verdad? Y sacarle más provecho justamente a lo económico, sin pensar pues en las vidas que están de por medio ahí. Recordemos en 2017, que de hecho Claudia Sheinbaum Pardo estaba de jefa de gobierno de Tlalpan, el asunto aquel del colegio, ¿no? El Repsamen, y pues los permisos, supongamos que no los dio ella, ¿verdad? Pero tampoco se corrigen las cosas. Bueno, yo no lo hice, pero dentro de mi administración corrijo, pensaría yo, pues lo que está mal, ¿no? Y no, pues luego cuestan vidas humanas, y en este caso pues de niños. Acá en Tlalpan también tuvimos algunos edificios que también se dañaron y demás, o sea, pues por el movimiento no fue más dañino que el que es oscilatorio, el trepidatorio, y ahí vienen los
problemas de permitir más pisos, de toda esta corrupción tan grande que existe dentro de la pues construcción tanto privada como pública. Y pues seguimos también sufriendo en la ciudad pues un montón de saturaciones en transportes, los aguaceros, coladeras, drenajes, etcétera, etcétera. Y tú precisamente, pues que eres antropólogo, lo ves desde una visión más profunda, ¿no? Que también aquí Javier, bueno, ya a ver qué nos dice, porque pues precisamente la investigación viene hacia todo esto, ¿no? Del ser viviente, de toda, pues cómo vivimos aquí como casi pensaría yo que casi como las cucarachas esas que andan en las coladeras, pues así andamos todos apretados, pero se siguen no solamente viniendo gentes del interior, sino hasta extranjeros. Entonces digo, pues qué padre, ¿no? Estamos súper saturados y ahora hasta los extranjeros también escogen vivir en la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Javier, sobre el libro y algo que nos quieras comentar? Bueno, más que un comentario, quisiera hacer como una conversación con el autor del libro, que es Víctor Hugo Villanueva. Y por eso quisiera contrastar lo del sismo del 17 con el sismo del 85, por lo siguiente. Un hombre me dijo el año 85, vivimos siempre entre escombros. Todo el tiempo se caen las casas. El sismo no es una sorpresa. Él hablaba desde la colonia Guerrero, era habitante de esa colonia. Le pregunté, ¿qué me quiere usted decir con eso? Bueno, nuestras casas se pueden caer todo el tiempo, porque incluso si hacemos una fiesta de 15 años de alguna chica, de repente, por el peso de los bailarines, se cae el techo y todos quedamos en escombros. Claro, gran parte de esas casas habían sido ya abandonadas porque había un congelamiento de rentas y los casatenentes habían abandonado muchas de esas casas en busca de mejores negocios y las casas quedaron prácticamente marginadas, abandonadas, dejadas a su suerte, a la mano de Dios, ¿no? Y entonces efectivamente resulta que antes del sismo del 85 mucha gente ya estaba preparada para, de alguna manera, tratar de generar solidaridad en relación a los constantes desastres urbanos y las casas que había en la Guerrero, en la Morelos y en muchas partes del centro histórico. En la Roma, donde yo vivía, por ejemplo, que por cierto, el director de comunicación de la Basílica, Genaro Lamilla, dijo que el sismo del 85 era un castigo de Dios. Y claro, yo me preguntaba, ¿y por qué castiga a la gente del centro histórico y no castiga a los de Polanco? ¿O que no son pecadores los de Polanco? ¿Solamente nosotros? ¿O cómo está el rollo? ¿No? Y efectivamente, en aquella época, realmente el sismo, a diferencia de lo que se plantea ahora, fue una sorpresa galopante, enorme, pero no tanto para la gente de la colonia Guerrero, sino para nosotros, los clasemedieros aficionados a las políticas norteamericanas, y para el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad actuaba como si nunca hubiera habido sismos. Esta es una zona sísmica por la falla geológica del Circunpacífico, y parece que el señor Lamadrid y otras gentes nunca se percataron de ello, nunca. El caso es que efectivamente salimos, una serie de brigadistas, a tratar de auxiliar a las personas perjudicadas y dañadas. Nos organizamos como pudimos. Estaba Carlos Simas, por ejemplo, en mi brigada, compañero de aquel partido de derecha que se llamó PRD, ¿no? Sí, porque partido de izquierda disfrazado, ¿no? Pero la sorpresa era notoria, galopante, protuberante, y entonces eso era verdaderamente insoportable. Hay que tomar en cuenta que aunque se habla de cómo el pueblo mexicano de la ciudad, el pueblo chilango, salió en grandes multitudes en la solidaridad, eso no es tan cierto, porque, por ejemplo, en la alcaldía mía, en la Benito Juárez y en otras alcaldías, mucha gente se negó a prestar ayuda, se negó a prestar auxilio. Y me acuerdo muy bien que una de las cuestiones que planteamos
era precisamente la necesidad de que se organizaran las personas perjudicadas y dañadas, aunque nosotros nos pretendíamos como una élite que desde el plano, digamos, leninista, les íbamos a enseñar a la gente cómo deberían organizarse, lo cual era bastante ridículo, ¿no? Porque la gente fue la que empezó realmente a generar aquellos métodos y aquellos mecanismos necesarios para su propia organización, en aquel tiempo mucho más primigenia, mucho más primitiva, mucho más embrionaria, que en el caso que narra Víctor Hugo, porque la narración que hace Víctor Hugo es verdaderamente indispensable en su lectura. Es decir, es un texto que debe leer no solamente cualquier mexicano, sino cualquier persona de este globo terráqueo, porque evidentemente se refiere a una especie de enciclopedia de lo que es un desastre, aunque el desastre se refiere solamente a un territorio singular de la República Mexicana. Efectivamente, ha habido muchos estudios sobre antropología urbana, sobre desastres naturales. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, hay una gran maestra que se llama Georgina Calderón, que ha trabajado muchísimo esta cuestión de los desastres y demuestra que los desastres naturales no existen. Es decir, los desastres naturales solamente lo son en gran medida sociales debido a las características del lugar donde acometen, donde hacen sus daños, sus tsunamis, o todo aquello, ¿no? En todo caso, el único desastre natural que estamos esperando los seres humanos, esperamos que no se produzca, es el de los asteroides. Que nos pueda pasar lo que pasó hace 65 millones de años con los dinosaurios, que cayó un asteroide y acabó con la vida, particularmente de estos animales, aunque no de todos. Muchos mamíferos quedaron sobreviviendo. Sería el único desastre propiamente natural. Lo que ha pasado en Japón y lo que ha pasado en muchos lugares no son desastres naturales. Por ejemplo, Alejandro Vargas es un compañero que estudió el sismo del 85. Él señala correctamente que es una gran lección política porque aparecieron estos grupos organizados de damnificados desde el 85, pero señala que un problema también es el olvido. Es decir, son desastres de tal magnitud, de tal fuerza, que mucha gente decide olvidarlo. Y efectivamente, yo fui suplente de una señora arquitecta en los años 90 para la Asamblea de Representantes. Se llama Laura Itzel Castillo. Aquí presento su fotografía, ¿no? En el programa que hicimos, nunca hablamos del sismo del 85, ¿no? Recorrimos todo el distrito 39, Coyoacán y parte de la Benito Juárez. Hablamos con multitud de gentes y nunca hablamos del sismo, ni la gente nos hablaba del sismo. Aquí hay una parte del programa de Lauricel donde ella habla de la protección civil. Por la protección civil se refiere a la protección contra la policía, porque desde antes del 68, cada vez que salimos a la calle, nos partían el hocico y algo más todavía, ¿no? Es decir, los granaderos, los agentes secretos, los bomberos, incluso. Me acuerdo perfectamente, ahora que estamos a 60 años, yo recibí una gran paliza el 6 de abril de 65 en una manifestación pro Vietnam, ¿no? Y tuve que ir a un hospital, a una clínica para que me curaran las heridas, porque se reunieron granaderos, bomberos, agentes secretos, que por cierto llevaban varillas ocultas en los periódicos, ¿no? Entonces, en el caso del trabajo de Víctor Hugo Villanueva, lo importante es que representa realmente algo neófito, una novedad muy importante, porque hay muchos trabajos sobre el sismo, sobre antropología urbana también. Yo hablaba con Víctor Hugo acerca del trabajo meritorio que hizo Luco de Gortari, prima de un antiguo presidente de México, que fue saboteado por su propia familia, ¿eh? Hablaba de Humberto Musacchio, que hizo un trabajo muy importante sobre el sismo también. Hablaba de diversas gentes. La antropología urbana que ha sido manejada incluso por norteamericanos. Todo el mundo recuerda algo Oscar Lewis con los hijos de Sánchez, ¿no? Pero casi siempre se trabaja, son trabajos casuísticos,
O sea, se refieren a casos muy particulares y muy descriptivos. ¿Qué quiero decir con descriptivos? Bueno, el prologuista del libro de Víctor Hugo se llama Juan Manuel Sandoval, dirigente del Seminario de Estudios Chicanos y de Fronteras, y señala Juan Manuel que Víctor Hugo rebasa el ámbito descriptivo. Es decir, sin embargo, eso estaba claro desde el principio. Es decir, desde el comienzo de su trabajo, Víctor Hugo hace una labor muy prolija, muy pronunciada, muy laboriosa, muy trabajada, porque, por empezar, recurre a una bibliografía gigantesca. Una bibliografía que se nota por las citas que hace, y aunque no haga las citas, que sí la leyó. ¿Por qué digo esto? Hay un trabajo del doctor Aguirre Beltrán, donde se lanza contra un grupo de antropólogos llamados Los Magníficos. Y dice, a mi parecer erróneamente, que Los Magníficos, un grupo encabezado por Guillermo Bonfil, seguían las enseñanzas de un famoso sociólogo y antropólogo llamado Pablo González Casanova, por su tesis del colonialismo interno. Aguirre Beltrán se lanza contra Los Magníficos para refutar las tesis de ellos y muestra que la bibliografía que cita Pablo González Casanova no la había leído Pablo González Casanova. Esto lo demuestra en un trabajo que se llama Obra Polémica, que le sacó la CEP, ¿no? Aguirre Beltrán. En cambio, el caso de Víctor Hugo es notorio su gran sabiduría a este respecto, porque antes de irse a estudiar el sismo, consulta una multitud de autores, muchos de los cuales ya conocía, pero sobre todo es importante en la trayectoria que sigue. Primero, acude al campo, es decir, hace un trabajo de campo efectivamente muy extenso, muy bien logrado. Después del trabajo de campo, precisamente, se dedica a conocer el terreno. Esto de conocer el terreno nos remite también a varios problemas que tienen los antropólogos. Me decía el maestro Ricardo Pozas, cuando usted vaya al campo, fíjese en todo, incluso el tamaño de las lombrices, si es que encuentra alguna. Y se encuentran murciélagos, vea si todos los murciélagos pertenecen a la misma especie. Y se encuentra cerros, descubra si hay sitios arqueológicos debajo. Claro, yo lo dije al maestro Ángel Paler una vez, eso es imposible porque yo no tengo la menor idea de lo que es la edapología, ¿no? No sé dónde hay sitios arqueológicos debajo, pero se supone que eso lo aprende uno, ¿no? Entonces, en el caso de Víctor Hugo Villanueva, entonces conoce el terreno precisamente, hace el trabajo de campo de una manera también muy exhaustiva. Después se dedica a conocer al sujeto. Es decir, ¿quiénes son las personas con las cuales se topa, con las cuales se encuentra, con las cuales se entrevista, con las cuales tiene quizá algunos diferendos, con los cuales se encuentran también críticas? Porque muchas veces los informantes nos dicen cosas exactamente contradictorias, ¿no? Que no se ponen de acuerdo al respecto, ¿no? Después de conocer el terreno de una manera exhaustiva, entonces precisamente problematiza el propio trabajo de campo, lo contextualiza todo y a partir de ello conceptualiza por medio de la etnografía todo como un proceso político. Entonces esto es una enseñanza para cualquier chico que esté estudiando antropología, que presenta en unos cuantos párrafos una lección de lo que debe ser un trabajo de campo y lo que es la observación, aunque evidentemente el trabajo de Víctor Hugo no es un trabajo de metodología, de enseñanza metodológica, pero la metodología aplicada es importantísima en el caso de Víctor Hugo. Además crea un aparato categorial y conceptual de primera línea. Por ejemplo, señala a la categoría de evento crítico, que precisamente se refiere a esta coyuntura básica promovida por el sismo del 17, y cómo este evento crítico genera una transformación del sujeto, que este sujeto, o sea, el sujeto colectivo en este caso, genera un acontecimiento, ¿no? Genera un acontecimiento que cambia cualitativamente la situación tanto de las personas como del territorio
como de la marcación donde ocurrió el sismo, ¿no? Y de ahí pasa, pues, entonces, a la cuestión de la propiamente etnografía política que se refiere a relaciones del gobierno de la ciudad con los damnificados. Claro, todo lo que alude a los damnificados es todo un tratado muy importante acerca de cómo esta gente se organiza, cómo generan una conversión identitaria, cómo llegan a generar sustratos comunes de identificación, cómo se organizan en asambleas, reuniones, diferenciándose de víctimas, de refugiados, de otro tipo de gente vulnerable. Entonces, esto es muy importante y por eso me gustaría pues que abundara más Víctor sobre esta cuestión. Bueno, siempre ahora en los conversatorios que hemos tenido, me pregunto, después de escuchar los comentarios de mis colegas, me pregunto por aquello que me faltó todavía traer al libro, ¿no? Y entonces digo, bueno, seguramente habrá una segunda y tercera, sí, parte, ¿no? O volumen o tomo de esto, y tal vez no en un libro, ¿no? Estoy pensando en una suerte de cortometrajes o documentales, ¿no? Para traer 8 o 10 años después del sismo del 17, aquellos testimonios que recogí los primeros días, ¿no? Y entonces volver a caminar por las colonias, ¿no? Por los multifamiliares que retrato en este libro, ¿no? Y traer los testimonios ahora después de verlos ya reconstruidos, ¿no? Muchas casas levantadas, y cómo la organización persiste, ¿no? Y además se quedó en la memoria de las colonias, ¿no? Ahí está. Total que si algo vuelve a ocurrir como ocurrió el 19 de septiembre del 17, estoy seguro que en esas mismas colonias esa memoria de organización va a posicionarse de nuevo, ¿no? Y algo que mencionó Javier, a quien aprecio mucho desde hace mucho tiempo, y también a Juan Manuel, por supuesto, algo que mencionó, esto de la idea de que los desastres no son netamente, meramente o puramente naturales, ¿no? Todos los desastres tienen, digo yo en el libro, una suerte de dialéctica entre las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Cómo llegan, cómo impactan, pero también la construcción del territorio, cómo ha sido producida a través del tiempo, ¿no? Los intereses que están ahí, ¿no? Que han moldeado al territorio, las participaciones sociales de diferente índole que todos y todas tenemos en nuestros lugares, ¿no? Y entonces eso hace que, dependiendo, digamos, que de las fuerzas y su impacto, ¿no? Eso hace que la intensidad, ¿no? Se magnifique, claro, ¿no? Como fue el caso del sismo, o como lo es ahora, y lo estamos viendo de manera muy constante y casi diríamos ya permanente en la Ciudad de México. Tenemos ya 5 meses de intensas lluvias, ¿no? Lo cual hace por lo menos 30 años no ocurría, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con el impacto de la huella ecológica que hemos generado, que la menciono aquí en el primer capítulo del libro, que hemos ido generando un impacto, ¿no? En los ciclos hídricos, por ejemplo, ¿no? El ciclo de reproducción y pervivencia del agua, cómo hemos impactado ya a través de todos nuestros agentes contaminantes estos ciclos que, bueno, generan momentos que igual ya no son eventos críticos, sino permanentes, ¿no? Y no solo permanentes, sino que se profundizan. Esa es una de mis principales conclusiones en este libro. Y siguiendo esta línea de que los desastres no son naturales, me acordé de otro colega, ¿no? Que en un examen para optar por una plaza en un instituto de investigación me hizo esa afirmación. Cuando yo presenté un programa de investigación sobre antropología urbana, me dicen, no, pues es que los desastres son naturales. Entonces, claro que la defensa del proyecto fue sobre esto que les estoy platicando. No, pues por supuesto que no son naturales, ¿no? Son más, es una situación más compleja que eso. Y eso está en el libro, ¿no? Digamos que procuro tener siempre un contexto general
de lo que son los sismos, lo que es el suelo y subsuelo de la cuenca del Valle de México, que insisto, para mí es importante considerar a toda la región, ¿no?, como parte de una cuenca que además se divide, ¿no? Una cuenca que tiene 5 subcuencas, etcétera, etcétera, que ahora no vemos, digamos, superficialmente su condición lacustre, pero subtertíciamente eso persiste, ¿no? Sin embargo, también ha sido impactada, ¿no?, por ejemplo, por la extracción, ¿no?, Claro. del agua. Y eso también genera que las arcillas pues vayan actuando de diferente manera, ¿no?, y se vuelva una condición de vulnerabilidad a quienes habitamos acá en la Ciudad de México y la zona conurbada o metropolitana. Entonces, eso también al momento de alguna liberación de energía geotérmica o del movimiento de las placas, ¿no?, o incluso por motivo del reacomodo de las arcillas que se van modificando debido a la extracción del líquido, pues generan microsismos o enjambres, ¿no?, de microsismos que llegan a producir grietas o fracturas, ¿no? Claro. Y eso ocurrió en buena medida en el oriente de la Ciudad de México en aquel momento, ¿no? Se generaron muchas grietas, rupturas que no existían antes y que ahora, a 8 años, 7, 8 años después del sismo, podemos ver que se están provocando en la zona de Mixcoac, ¿no? En la zona de Mixcoac ahora la UNAM está muy interesada en hacer investigaciones de corte geológico ahí porque están apareciendo nuevas fracturas, ¿no? Sí. No sé, bueno, no sé si quieres comentar algo. Pues sí, comentar esto de tu libro es muy interesante, como dice Javier, porque en cualquier zona saturada, pensaría yo, de construcciones y demás, aunque no sea aquí la Ciudad de México, pues vamos a ver este tipo de desastres, ¿no?, que vendrían a ser la consecuencia de las condiciones que básicamente el ser humano va pues generando, ¿no?, en esos lugares, en esas áreas. Y me gustaría, aparte de tu libro, que se ve que está bastante ilustrativo, sobre todo, como dices, vienen segundas partes o hasta cortometrajes y demás, que se me hace muy atinado, sobre todo para los citadinos que como que no entendemos y queremos, o la gente del país y los extranjeros queremos seguir teniendo aquí construcciones. ¿Qué se puede hacer en cuestión, como precisamente tocas el tema de lo político? ¿Qué se puede hacer para tratar de detener, ¿no?, esta especie de, pues, ¿qué será?, auge en construcción? De hecho, hay unidades grandes construidas del INVI vacías, aún sin entregar, ¿no? Entonces, vivienda sobra, ¿verdad? Aunque ahora estén muy caras las rentas y sigan construyendo y siguen haciendo, pues, en los terrenos donde había vecindades o lo que sea, siguen buscando las unidades habitacionales para saturarlas de personas, privado o público. Pero ¿qué se puede hacer cómo detener esto? ¿Cómo concientizar no solo al que compra, ¿verdad?, el ciudadano de a pie, sino al gobierno? ¿Qué se podría hacer? Bueno, seguro lo tienen ustedes en el radar, pero hace no mucho, puede ser entre julio y agosto, que se publicó un nuevo decreto de la Ciudad de México, donde precisamente eso, se busca impulsar la construcción de vivienda de tipo social, ¿no?, multifamiliar, en la ciudad. Digamos, como resultado del déficit de vivienda que padecemos, ¿no? El déficit de vivienda, pues, tiene que ver como con momentos, ¿no? Digamos que olas en donde la ciudad se sobresatura, pero también han llegado momentos como después del 85 que mucha gente mudó, ¿no? Se fue a Hidalgo, se fue a Morelos, se fue a vivir a otros estados,
pero luego la migración regresó, ¿no? Claro. Y entonces llegó gente de Michoacán, gente de Oaxaca, que llegó a construir y consolidar colonias populares, sobre todo en la zona sur y oriente de la ciudad. Sí. Y entonces digamos que ese es un continuum de la ciudad, precisamente por su carácter centralista, ¿no? Ujú. Digamos que es una de sus características en términos de población. Entonces, el asunto de seguir pensando como política pública el Skyland o el hacer crecer la ciudad hacia arriba, ¿no? Me parece que sigue siendo problemático, ¿no? Y que no resuelve en realidad el cúmulo de situaciones que tenemos, sino que las agrava. Claro. Digamos un poco para hacer para plantear un posicionamiento crítico frente a eso. Yo acá en el libro planteo un término que es el de suelo ficticio, ¿no? Suelo ficticio tiene que ver con desenmascarar la política pública del Skyland o del hacer crecer las ciudades hacia arriba, ¿no? Claro. Por suelo ficticio entiendo esta idea de los multifamiliares de ahora, sobre la primer planta de construcción, ¿no? Digamos, esto está con un subsuelo, digamos, fangoso, ¿no? Como lo conocíamos, de origen lacustre, y luego sobre el suelo una capa de concreto que viene a ser el suelo urbano de la Ciudad de México. Sobre esto, una primer azotea, ¿no? Ujú. Entonces, la primera planta tiene su suelo y su azotea reales, ¿no? Pero de ahí en adelante, la azotea de la primera planta se vuelve el suelo ficticio del primer piso, ¿no? Claro. Y así sucesivamente hasta tener una torre como la tenemos ahora la torre mítica, ¿no? Claro. Allá en Coyoacán, donde, por cierto, pues eso implicó el malestar, incluso creo desplazamiento de población que se reivindicaba como habitante de un pueblo originario, de Joco, ¿no? Claro. Ahí entre las delegaciones de Benito Juárez. Coyoacán y Benito Juárez, ¿no? Y entonces tenemos la torre de mítica ahora, pero no solo eso, van a venir más, ¿no? Digamos, porque es una forma en cómo el capital financiero dedicado a la industria de la construcción Claro. puede realizar el capital. Entonces, el problema del capital o del capitalismo en general no es solo la acumulación. La acumulación, acumular por acumular, es, digamos, una práctica cultural de la época del medioevo centrista europeo, ¿no? Claro. El capital tiene que realizarse, es decir, tiene que estar en constante movimiento. No sirve que el dinero esté sumándose en cuentas, ¿no? Bancarias o atesorándose en baúles, ¿no? Claro. Ese dinero que está ahí para que se vuelva, digamos, capital, que deje de ser dinero y se vuelva capital, tiene que reinvertirse, ¿no? No gastarse, sino invertirse, es decir, duplicarse. Entonces, generar ganancia, generar acumulación. Y entonces, para que la acumulación persista y se incremente, pues el capital debe realizarse. Y unas formas de la realización del capital es el suelo ficticio, aquí lo digo en el libro, ¿no? Sí. Entonces, seguir proponiendo ese tipo de política pública en el ámbito de la vivienda es no solo continuar con el capitalismo neoliberal o salvaje, ¿no? Sino quedarse anclado ahí, ¿no? Quedarse anclado ahí y con ello propiciar que los problemas que ya existen en ciudades como la Ciudad de México, pues se profundicen, ¿no? Y entonces intentamos salir de una crisis, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es anclarnos a ella, ¿no? En el suelo, a través del concreto, para profundizar las problemáticas que eso genera, ¿no? Claro. Y entonces por eso en la antropología de los desastres y la antropología urbana, pues digamos de los 90s, todavía de la primera década de este siglo, se hablaba de que las sociedades industriales son sociedades del riesgo. Entonces yo digo, sí, son sociedades del riesgo, pero además son sociedades que no solo son incapaces de atenuar los riesgos y combatir las amenazas o diluirlas, ¿no? Sino que profundizan las crisis. Y entonces la crisis financiera del capital que tenemos ahora, que se refleja en esta industria de la construcción, no solo es financiera, ¿no? Sino también es social,
¿no? Y entonces por eso luego cuando llueve en la Ciudad de México, pues nuestras calles están inundadas, nuestras avenidas llenas de baches y eso genera los problemas que padecemos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, de ahí, si uno escarba un poquito más en términos de cómo se aplica la política pública en materia de construcción, pues nos vamos a lo que tú comentabas, Angélica, pues a la corrupción, ¿no? Y entonces están los permisos de piso, ¿no? El cambio de uso de suelo y las diferentes alturas, ¿no? Claro. Que están permitidas para la construcción en la Ciudad de México, y eso se modifica a según la cantidad de inversión que se vaya a hacer ahí y digamos, la empresa Claro. que tenga interés sobre esa inversión. Entonces, si es una empresa a la cual el gobierno de la Ciudad de México o incluso del Estado de México, porque también esto ya se ha extendido desde hace unos años para acá, tiene interés en que cierta empresa invierta en ese tipo de construcciones, de realizaciones de capital, por supuesto que se van a modificar los reglamentos, ¿no? Así lo hemos visto, digamos, es una constante, ¿no? Y eso lo que hace es que a través de la política pública únicamente lo que alcanzamos a ver desde fuera de la política pública es construcciones, digamos, muy modernas, ¿no? Que pueden equipararnos en términos de estética a ciudades como Nueva York, o París, ¿no? Londres, pero en realidad lo que vemos cuando nos aproximamos o cuando ampliamos el ángulo de visión es la cantidad de problemática que el modo de Skyline genera para ciudades como la Ciudad de México. Claro. Javier. Bueno, había una señora historiadora del teatro, muy amiga de Enrique, no de Ernesto, sino de Enrique Alonso. Ella estaba en el Hotel Requis el 19 de septiembre de 85. Estaba desayunando, un mesero le dijo: señora, por favor, sálgase, está temblando. La historiadora del teatro dijo: va a pasar en un momento. No sucedió así. Esa historiadora del teatro era Margarita Mendoza López, era tía mía. Después la encontramos, pero no encontramos su cadáver, encontramos un brazo. Encontramos un brazo que fue reconocido por su secretaria porque tenía un brazalete. Ella fue víctima de una explosión porque junto con el sismo el Requis explotó, ¿no? ¿Todo esto qué tiene que ver? Alguien puede decir, lo que dice ese señor Víctor Hugo habla de déficit de vivienda, pero hay miles de viviendas abandonadas en México, podría decir alguien. Bueno, esto nos remite a un problema. Había un matón por ahí, un tipo que no mató a su madre porque no tuvo necesidad de hacerlo, se llamaba Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón hizo cosas positivas también, ¿no? Pero una de las cosas negativas que hizo fue precisamente expropiar el poder público a la gente de la población, a la gente de abajo, por así llamarla. El resultado fue que siempre se nombraba a un tipo como regente de la ciudad y lo escogió el presidente de la República. Por supuesto, hubo regentes muy interesados en llenar su billetera y su cuenta bancaria, como Ernesto Piero Uruchurtu, pero cuando menos Uruchurtu era un tipo inteligente. La mayor parte de sus regentes daban pena realmente por su ineptitud, por su incapacidad, por su analfabetismo, ¿no? Y a todo resulta que efectivamente, dice Víctor Hugo en el libro, en el sismo del 17 se notó que el gobierno de la ciudad, como aparato de Estado, no tuvo la preparación suficiente para enfrentar este grave problema. Bueno, el del 85 menos, entonces no había una educación sobre el particular. Yo mismo, junto con mi madre y con mi hija, no salimos del departamento. Dijimos, está fortísimo el temblor, pero no salimos, nos quedamos. Pudo habernos caído el edificio encima, pero nos quedamos dentro, porque no pensamos que fuera tan fuerte. Un compañero alumno mío, que se llama Iván Salcido, que por cierto ha hecho varios libros sobre los sismos, cuando todavía era niño en el centro escolar Hermanos Revueltas, y efectivamente
le avisó a los profesores y a toda esta gente que era necesario salir del centro escolar porque podía derrumbarse. Pero era prácticamente el único chico que tenía un poco la conciencia de ello, porque efectivamente la educación respecto a los desastres naturales, huracanes y todo eso, y sismos, no ha sido algo socializado en México, y mucho menos con el tipo de gobiernos que existían previamente. Ahora, el mismo Víctor Hugo habla de una serie de elementos como las alertas, las alarmas, toda una serie de cámaras de video, etcétera, una educación mayor al respecto, de toda una lista del gobierno actual de la ciudad sobre esto, y el anterior también, porque ya con el sismo 85 apareció una nueva ley que fue mucho más avanzada a este respecto, ¿no? Pero el problema sigue siendo el mismo, porque realmente los intereses del gobierno de la ciudad y los intereses de la población en general de carácter subalterno no solamente son distintos, sino en gran medida antagónicos. Por allí hay una cita que hace Víctor Hugo de una persona que vivía, no en una parte muy, con perdón de la palabra, jodida, sino que ella vivía, no sé, en Pestalozzi, la calle Pestalozzi que está en Narvarte, y ella señalaba que las reuniones con el gobierno de la ciudad, se llama Ofelia Hernández, se llama, ¿no? Señalaba que las reuniones con el gobierno de la ciudad eran prácticamente insoportables porque el gobierno de la ciudad no hacía ningún caso de las demandas de la gente de los damnificados, y en muchos casos incluso el gobierno de la ciudad planteaba para recuperar los patrimonios perdidos el autofinanciamiento de la gente perjudicada, ¿no? Y todo esto demuestra evidentemente un contraste notorio entre el gobierno de la ciudad y este grupo de damnificados que se organiza muy bien. Bueno, al principio hubo una reacción naturalmente de presión, susto, alarma, pero muy pronto, en unas cuantas semanas, empieza a surgir el grupo de damnificados que el libro de Víctor Hugo narra muy bien el primer congreso, bueno, no sé si se llama congreso, la primera asamblea importante de damnificados, creo que fue en noviembre, me parece, fue en noviembre, ¿no? 18 de noviembre, y señala efectivamente la posibilidad de encontrar esta conversión identitaria, de encontrar el sustrato común de demandas, de configurarlas. Y claro, yo una vez discutía con un importante investigador del Seminario de Estudios Chicanos y Fronteras, dirigido por Juan Manuel Sandoval, discutía yo con Antonio Mochuca, que así se llamaba este compañero, que los movimientos de este tipo son fragmentarios, inmediatistas, que se refieren solo a un tipo de demandas, y que en ese sentido no existe una coordinación a nivel de la formación social mexicana entre estos movimientos, sino que están segregados entre ellos. Bueno, me parece que incluso las revoluciones así han empezado, la revolución china, la francesa, la rusa, empezaron con movimientos particularizados, sectoriales, que después fueron convergiendo y efectivamente entonces hicieron una revolución. Con esto no quiero decir que ahorita hay que hacer una revolución, porque me parece que por la situación actual del mundo, ahorita la sartén por el mango la tienen los neoliberales. Ya a este respecto hay que señalar que tanto la vía armada de la revolución como la vía electoral parecen realmente replegadas, como que no son muy efectivas para lograr una emancipación social de la población, ¿no? Y entonces hay que buscar nuevos métodos, nuevos mecanismos, nuevas vías, ¿sí? O las mismas, pero de una manera mucho más eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, en el libro de Víctor Hugo se señala también hay una gran multitud de testimonios. Por ejemplo, en la Colonia del Mar, en Tláhuac, que son los capítulos más importantes, en Tlalpan, por supuesto, y incluso se nota que toda esta gente subalterna, el término subalterno viene de Antonio Gramsci, que ya existía previamente, y entonces, incluso hay varios testimonios. Uno, por ejemplo, me acuerdo de una señora que recibe a otra pariente suya porque vive en Estados Unidos. Y no sería el único caso. Hay muchos compatriotas que se enteraron del sismo allá en Gabacholandia o en otras partes del extranjero, ¿no? Y sin embargo, esta irradiación de la solidaridad y de la capacidad de organización de los damnificados, convence a la propia gente que está en el extranjero de volver y tratar de introducir su propia gestión
dentro del grupo de damnificados, ¿no? Entonces esto me parece muy importante. Ahora hay gente que plantea, en cuanto a eso de que hay muchas viviendas abandonadas y sin embargo hay un déficit de vivienda, esto se refiere también al problema con el gobierno de la ciudad. Es decir, muchas veces hubo efectivamente grandes ofertas de vivienda llamada popular, se entregaban estas viviendas sin servicios, sin capacidad de gestión, con la gente realmente incapacitada para hacer cumplir sus demandas. Eran prácticamente habitáculos donde era más bien negativo vivir, era casi un infierno vivir, y la gente fue abandonando esas casas con toda razón. Además, ahorita mismo se está viendo con estas inundaciones espantosas, mucha gente prácticamente está a punto de abandonar sus habitáculos porque son totalmente disfuncionales, no son verdaderas casas, ¿no? Claro, el gobierno de la ciudad, digo, el gobierno federal promete ahorita 1 millón de viviendas. Aquí el problema es, veamos el paquete económico, si hay capacidad para crear ese 1 millón de viviendas que dice la doctora Claudia. Yo, leyendo el paquete económico, ahorita no voy a hablar de eso, del paquete económico, veo que hay muchísimas dificultades para crear una vivienda digna, como la llaman los compañeros damnificados, ¿no? Digna y habitable, pues, ¿no? Esto me parece que es importante que lo comente también Víctor Hugo, ¿no? Sí. Justo este asunto del déficit de la vivienda, digamos, si uno lo ve desde el ángulo antropológico, tendríamos que preguntarnos entonces cuáles son las características de la vivienda, como bien dices tú, ¿no? Porque entonces mucho de eso que se está enunciando, que se va a producir, pues chocaría con la realidad sociocultural de los mexicanos que estamos en el centro del país, ¿no? Eso se ha visto ya en el norte mucho. Ahora se ve también en Querétaro. Esto de colonias enormes, ¿no? Construidas por, digamos, dos vías. Una o por fideicomisos o la otra por inversión directa de empresas particulares. Una gran construcción de vivienda, ¿no? Que jamás acomodaron porque no tienen servicios, o dos, que sí se acomodaron, es decir, que sí llegaron familias a vivir ahí, ¿no? Sí las habitaron, pero por ejemplo, por cuestiones de violencia, tuvieron que abandonarlas y ahora son colonias abandonadas, ¿no? Como se decía antes, son pueblos fantasmas, ¿no? Pero ahora son colonias que están a las afueras de las ciudades. Y si a eso uno le agrega el asunto del crecer la ciudad hacia arriba, esto que les decía del suelo ficticio, pues en realidad lo que se está generando es profundizar el problema, porque entonces eso de crecer hacia arriba implica que la población va a requerir en un mismo espacio cuadrado, ¿no? Mayor cantidad de agua, por ejemplo, mayor cantidad de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Mayor lugar para el estacionamiento del vehículo, ¿no? Entonces eso va a seguir complicando los transportes, ¿no? Y los medios de comunicación también para la Ciudad de México y la zona conurbada. Seguir caminando por ahí es efectivamente profundizar el problema, ¿no? No generar una solución. Y entonces aquí menciono yo en el libro, en ese sentido, el asunto de la cultura de puertas adentro, ¿no? Antes del sismo del 2017, ocurría que incluso en grandes multifamiliares que uno suponía pues eran comunidades, ¿no? Donde los vecinos y las vecinas se conocían y compartían el azúcar, ¿no? Como eso que me contaba mi mamá que sucedía antes. Pues no, resulta que los damnificados y las damnificadas decían, no, pues es que nosotros nos reunificamos después del sismo, ¿no? Porque ni nos saludábamos en muchos casos, ¿no? Y entonces es donde el término vecino, vecina, cobra otra vez ese sentido identitario, cultural, ¿no? Que se había dejado de lado, porque incluso del 85 para acá, muchos de los multifamiliares que se construyeron en los 50s, ¿no? En los 60s, como fue Tlatelolco y algunos otros,
habían dejado de estar bajo la tutela del Estado, ¿no? Entonces el mantenimiento ya era responsabilidad de cada uno de los condóminos. Ya no eran vecinos, ahora eran condóminos, ¿no? Resultado de la modificación de las modificaciones administrativas en términos de la ley de propiedad en la Ciudad de México. Y entonces ya no eran vecinos, ahora eran condóminos y cada quien se encargaba del mantenimiento de su departamento y ya el edificio se iba abandonando, ¿no? En términos del mantenimiento en general. Bueno, después del sismo del 19 de septiembre del 17 se retoma, ¿no? Aquella memoria del sismo del 85, pero también la idea de la vecindad, ¿no? Claro. La idea del contiguo, ¿no? De somos comunidad, ¿no? Vivimos uno frente al otro, tenemos que aprender a convivir y a construir mecanismos de respuesta frente a este tipo de situaciones. Y entonces Damnificados Unidos de la Ciudad de México reivindicó el término de vecinos. Y entonces en sus asambleas era, a ver, vecino, vecina, ¿no? ¿Qué opina? Denos su opinión sobre esto, ¿no? ¿Qué vecinos, qué vecinas van a integrar la comisión de agua, la comisión de víveres, la comisión de vigilancia? Porque también tenían comisiones de vigilancia que se encargaba de dar rondines, por ejemplo, o de cuidar los centros de acopio, etcétera. Entonces, esta cultura de puertas adentro, que estaba previo al sismo del 17, se desbordó, ¿no? Y llegó entonces esta cultura de la comunidad, ¿no? De la vecindad. De todos vivimos aquí, tenemos que aprender a convivir y a resolver nuestros problemas en común, ¿no? Porque es eso, son problemas, son situaciones y dificultades del común, no son dificultades individuales, ¿no? O de una familia en particular, sino se comparten. Y en ese sentido también, hago una descripción e interpretación de lo que ahora les estoy platicando en términos de la antropología cultural en la Ciudad de México, en el ámbito urbano, ¿no? Y un poco quiero tocar esto que mencionaba Javier de el oriente, la ciudad de Tláhuac, ¿no? Por ejemplo, en Tláhuac parece paradójico, o lo es, ¿no? Es paradójico que las grietas, las fracturas que se generaron en el suelo, ¿no? Después del sismo, haya sido lo que los unió, ¿no? Yo le decía a Karina, una de las damnificadas de la Colonia del Mar, le decía, es que eso es paradójico, cómo es una manifestación de la ruptura, ¿no? Claro. Es lo que te lleva a unificar, a identificarte y unificarte como comunidad, como colonia, ¿no? Claro. Como barrio. Y sí, efectivamente, ella en particular comienza a hacer un trabajo de coordinación, de cohesión entre los y las vecinas, las familias que habitaban en la Colonia del Mar y algunas otras del oriente, en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. Total que Damnificados Unidos de la Ciudad de México en el oriente es uno de los, digamos, de las zonas fuertes, ¿no? Además de los damnificados que se organizaron en este colectivo en la unidad habitacional Tlalpan, ¿no? En el famoso multi, que está ahí en la avenida de Tlalpan, casi esquina con Tasqueña. Ahí fue el epicentro, pero eso cundió y pegó les decía que llegó un momento en que damnificados de la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México estaban participando como parte de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y compartiendo una identidad, compartiendo un mismo objetivo. El objetivo era Damnificados Unidos de la Ciudad de México persistirá y pervivirá hasta que todos y todas las y los vecinos de nuestras asambleas recuperen su patrimonio perdido, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Y hace poco acaban de recibir otro paquete de viviendas reconstruidas. Y también, digamos, en términos administrativos, la fuerza política que consiguieron acumular y demostrar este grupo de damnificados llevó a que en más de 2 ocasiones la ley de la reconstrucción y los diferentes programas de reconstrucción que derivaron de las leyes fueran modificados, ¿no? Fueran modificados porque
publicaban las leyes sin haber pasado, digamos, por el tamiz o la opinión de las y los, las personas de interés, los sujetos de derecho, en este caso las y los damnificados, y entonces se manifestaban y decían, no estamos de acuerdo con la ley en tal y tal artículo por esto y esto y lo otro. Y entonces, les digo, en más de 2 ocasiones, el gobierno de la Ciudad de México se vio obligado en modificar las leyes. Fueron 2 leyes de reconstrucción y programas de reconstrucción, pues yo creo que ahora irán unos 4 o 5 programas, ¿no? Porque en realidad ni Mancera, ni Amieva, ni Sheinbaum tenían en realidad un programa de reconstrucción integral, así lo enunciaban, pero no existía. Entonces cuando publicaban algo, pues lo tenían que modificar, ¿no? Porque los y las damnificadas, pues no habían sido consideradas, ¿no? En términos de su opinión, y en realidad, pues ellos y ellas tienen todavía, pues esa experiencia, ¿no? Y además fueron acompañados por especialistas, ¿no? Geólogos, geógrafos, topógrafos, antropólogos, sociólogos, médicos, con quienes platicaban, ¿no? Constantemente. A mí me tocó en varias ocasiones compartirles mis opiniones, etcétera. Total que es un colectivo muy bien informado, ¿no? Es un colectivo muy bien informado que persiste y que digamos, hoy es Día Internacional de la Cultura Científica, ¿no? Entonces, me parece que esa cultura, ¿no? Que abreva de las universidades, de los centros de investigación, cobijó en buena medida a los damnificados del 2017, ¿no? Y que se ha ido desenvolviendo. Bien mencionaba Javier que del 85 para acá, técnica y científicamente, el avance ha sido considerable, ¿no? Incluso, digamos, legislativamente también. El problema es que cuando ocurren este tipo de situaciones, intervienen intereses políticos y económicos, ¿no? Que terminan, como digo en el libro, mediando, ¿no? Las respuestas, ¿no? Y entonces es cuando las y los afectados de primera mano, si no se organizan, la van a padecer, ¿no? O la vamos a padecer. Pues sí, totalmente de acuerdo, Víctor Hugo. Muy interesante todo este tema porque se nos olvida, como bien dice Javier, hasta que pues nos vuelve a pasar, ¿no? Y eso es lo feo. Y qué lástima, como dice él, que a partir de una fractura, de una ruptura, venga la integración social, ¿no? Que debería existir siempre y que, pues, como dices también, la fuerza política que agarraron a partir de este colectivo de solucionar los daños materiales y pues también sociales y demás, pues esa fuerza, esa integración social deberíamos tenerla para otros asuntos, no solo en este caso cuando vienen desastres, sino pues a lo mejor si tuviéramos esa cohesión social podríamos resolver muchas cosas en tema de políticas públicas, ¿no? Que se van dejando pasar de una a otra administración, sea por jefes de gobierno, sea por presidentes, sea por quienes sean, y que se van quedando en los pendientes, pero en realidad no hay realmente soluciones, más que a lo mejor, como dices, luego hay legislaciones, pero pues se quedan en el papel y ya cuando viene el desastre, pues vamos viendo las realidades. Como comentaba Javier, ¿no? Y tú creo también, ¿no? Cuando el 85 hubo mucha gente, se fuiste tú, Víctor Hugo, esto de que es una dinámica, ciclos, ¿no? De las ciudades que se va la gente y luego vuelve a regresar. No los mismos, probablemente, pero también esto, con el 17 me acuerdo que por ahí una que fue suplente de una diputada federal, son de Morena, me decía que hay como un triángulo, hay no recuerdo ahorita si es la colonia, es en Iztapalapa, pero no es Sifones, bueno, no me acuerdo ahorita, pero está más o menos entre Municipio Libre y para allá como para Churubusco, y esto son casitas básicamente muy monas, y ellos
Morena tenía un conteo exacto de las casas deshabitadas. Se fueron con el 2017 estos dueños, pues por el temor. Obviamente mucha gente tiene en provincia otra vivienda o se van a otra parte con la familia y pues en veces ya no regresan, gente en veces de tercera edad, pues ya mueren por otro lado o simplemente se quedan a vivir por allá en la etapa que tengan de su vida. Estos inmuebles se van quedando abandonados y pues ahí los de Morena, porque de hecho ahí vivía esta suplente que me comentó esta situación, se llama la maestra María Rojo y era suplente de Ana María Rodríguez de Morena, de ahí de Iztapalapa, gente de la UPRES, de Clara Brugada. Entonces me comentó ella que como estaban muy al pendiente, pues si alguien se invadía la casa, pues inmediatamente lo sacaban, ¿no? Pero no pasó así como con el 85, que también conocí, que participé en la estructura ahí de Dolores Padierna en el 21. Ahí conocí el caso pues de la Roma, porque eso fue lo que participé yo juntando a la gente para casillas y todo esto. Se metieron pues los ambulantes, que son gentes que están, y pues si me está viendo por ahí Nati y Penélope, ya les mandaré esta, porque pues Penélope es la dueña de una casa y Nati es la invasora y otra persona de abajo. Entonces los ambulantes localizan las viviendas que están vacías, pues por como trabajan en la calle, pues van viendo que no hay movimiento, que están abandonadas, y son los invasores. Entonces, pues desgraciadamente no solo los y estos ambulantes, sino también los extranjeros se meten. Y bueno, pues ya tienen casa gratis ahí, en veces estos predios los tiran o los reconstruyen, me consta. También por ahí Remedios, la amiga de por ahí, muy luchona, que también tuvo valor para enfrentarse con gente muy rica, extranjera, para lograr una vivienda del INVI también en Colima, la Roma. Y Nati pues está en Colima y Mérida, y Mérida número 60. Ese predio es un problema, pero ni los invasores se salen, se está cayendo la casa. Protección Civil no lo saca, les ha advertido, pues no lo saca. Nati está ahí hace tiempo, ya sus hijos son grandes, el mayor fue el que participó también en Casillas, Kevin, y pues ahí la casa no le quitan ni el polvo, ¿no? Está derruida, pero hay una propietaria que es Penélope y ella no puede solucionar con las autoridades que saquen a los invasores. Quiere vender el lugar como predio porque ya no se puede rescatar. Está protegido por el INBA, creo, el espacio, la fachada, porque son cosas antiguas. Aún así se le está haciendo un daño a la propiedad por mugre, por descuido, etcétera. Y hay un riesgo para los que viven adentro, ¿no? Niños, inclusive. Abajo en el sótano está una familia, traen todos, arriba está Nati, que se lo va a mandar porque pues la conozco, en fin. Entonces se agandallan el espacio y quieren que el INVI les construya, porque dicen yo no tengo 15,000 pesos en aquel entonces, ahora ya deben ser como 50,000, para rentar aquí en la Roma. Digo, yo tampoco los tengo, pero no tiene uno que vivir a fuerza y menos invadiendo predios, ¿no? En un lugar. Lo idóneo, que también esto es cultural aquí, pues es que no deberíamos invadir, ¿no? Porque pues desgraciadamente pues las cosas se tienen que pagar. A lo mejor desgraciadamente no podemos comprar en Polanco o en la Roma, pero pues donde nos alcance podemos pagar, buscando sí una vivienda pues digna para nosotros o nuestra familia, pero no invadir. Y sin embargo las autoridades no ponen cartas en el asunto porque igual siguen los temas de los vivienderos, que son temas también fuertes,
riesgosos, digo, en todas partes, y que pues ahí en la Roma se acentuó la llegada de extranjeros, y tengo el caso de una consuegra que la sacaron porque eran solo 3 departamentos, el consuegro ya falleció en el 21 cuando estuve ahí, ¿y qué pasa? Que el dueño dice, mejor se lo vendo a extranjeros, voy a tirar esto y voy a sacar a la gente que vivió aquí hace más de 40 años. Entonces todo esto las autoridades no lo atienden, pero sí dan permisos, ahí sí atienden, pues para permitir las construcciones. No les importa de dónde salió el predio, si hubo balazos, si hubo despojo, porque hubo también en el 85 gente de tercera edad que fue víctima de los invasores, que los sacan en algunas ocasiones, pues hasta yo creo que los pasan a mejor vida. Entonces hay un gran tema en cuestión a la vivienda por la avaricia, ¿no? Del comprar o de, bueno, yo quiero vivir en Polanco o quiero vivir en la Roma, bueno, ya no, creo que en Polanco no hay invasores, pero en la Roma sí muchos. Y los extranjeros no solo invaden gratis, sino que hasta ponen en veces negocio o revenden y pues bueno, ¿verdad? Con euros y demás. Entonces es una verdadera grosería, es un verdadero problema que no se atiende y que sigue creciendo, y cuando vienen pues estas afecciones de los sismos, pues hay muchas personas que quedan, como el maestro Virgilio Caballero, que ya falleció, perdió su departamento, ¿no? Entonces hay veces que hay gente que pues ya no tiene casa porque viene un temblor, un terremoto, se cae. El maestro Virgilio Caballero fue en el 17 que se le dañó su departamento, y él estuvo después en otro lado porque pues obviamente no había quien le repusiera ni nada, y pues hay infinidad de casos diferentes y las autoridades no ven, no oyen, más que cuando por ahí hay corrupción. No digo ahorita si la hay o no, pero tampoco me pondría las manos al fuego porque ya no la haya, ¿no? De hecho, tengo casos como el que mencioné de la Roma. Dentro del INVI también hay mucha corrupción. Entonces, precisamente por los vivienderos, los permisos, utilizan a la gente como botín político. Aquí mismo en Iztacalco hay unas como 50 y tantos familias ahí por la Zapata Vela que viven en medio de la calle, ahí se asentaron y ahí se quedaron y quieren que les construya el INVI, pero están en medio de la calle. Entonces digo, bueno, y ahí lo seguía teniendo el anterior delegado, prometiéndoles que les va a resolver porque están como botín político la gente. Inclusive también aquí en Mérida, pues los invasores son botín político también de los candidatos. Te voy a ayudar, pero votas por mí. Entonces, todos estos temas, digo, no se resuelven, solo se prometen que va a haber vivienda digna, pero bueno, también cómo se consigue el predio, a costa de qué. Y creo que también debería haber una cultura de cómo vamos a, no por vivienderos, ¿no? Sino cómo el ciudadano puede pagar su terreno y también bajo las condiciones que en veces se le vende y no hay agua. Porque recordemos que estamos en una crisis grande de agua, ¿no? Y aparte se les meten en el INVI, el ISSSTE y el FOVISSSTE, el Infonavit, perdón, el FOVISSSTE y el INVI, materiales de lo más corrientes, ¿no? O sea, que se están desmoronando. Entonces, bueno, obviamente no son gratis y pues digo, hay que ponerles materiales que duren, que resistan. Yo creo que falta mucho en legislación, en políticas, en intenciones de los gobernantes para mejorar estas condiciones que tenemos realmente cada vez peor, y más con este tema de los extranjeros que desplazan al mexicano porque ellos traen pues dólares o euros para comprar, y obviamente los dueños que quieren vender pues dicen prefiero, o sea, porque son gente también insensible, echar a mis inquilinos de más de medio siglo con tal de llenarme unos euros que también ni tiene vida ya el señor para pagarlo, ¿no? Entonces, el libro es muy pertinente porque nos descubre, nos desnuda unas realidades que luego no vemos, porque el olvido, como decía Javier, es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Como pues ya
ya pasó, se me olvidó, hasta que nos cae otra vez. Y ojalá que podamos ayudar aquí con este granito de arena a difundir el libro, el tema y hacer presentaciones con él en espacios donde haya público, que aquí no lo hay, para que compren el libro y puedan también sensibilizarse un poco con el tema de las construcciones, de los sismos y las problemáticas que hay, que acaecen alrededor de todos estos desastres. ¿Algo más que nos quieras comentar, Víctor Hugo, Javier? Sí, de mi parte, para cerrar, nada más tocar por encimita 3 temas que comentaste. Uno, la cultura política, ¿no? De los partidos, que tiene que ver con eso que tú mencionas, ¿no? Ahí creo que es a finales ya del libro, en el último capítulo, donde me aboco más a eso para señalar cómo los damnificados o las gentes necesitadas también desde esta cultura política del partido se vuelcan en botín, ¿no? Botín político. Y entonces hay una suerte de relación entre el interés económico y el capital político, ¿no? Que es parte de la cultura partidaria de México, Claro. ¿no? Independientemente del color del partido, Claro. eso es vigencia, ¿no? Ahí está, es parte del ADN cultural de estas instituciones en México. Bueno, ese es uno. Otra, la consolidación de las colonias populares en el sur y oriente de la ciudad tiene que ver con estos procesos organizativos de la organización popular para, primero, comprar los predios que anteriormente fueron ejidos, después pasaron a ser propiedad privada, se parcializaron, etcétera. Claro. Se generaron manzanas, lotes, y entonces gente organizada llega y compra, ¿no? Llega a habitar ahí, y a través del tiempo y su propia organización y lucha social van consolidando las colonias. Esto quiere decir que por su propio esfuerzo van haciendo la gestión frente a las autoridades competentes para llevar los servicios públicos. Drenaje, agua potable, electricidad, ¿no? Medios de comunicación y transporte, pero eso lleva tiempo. Y en el caso que describo acá en el libro de la Colonia del Mar, ahí queda muy, muy claro ese proceso organizativo, ¿no? de los vecinos y las vecinas de aquellos años de cuando se consolida la Colonia del Mar y algunas otras ahí cercanas, ¿no? La Turba, etcétera. Y un tercer tema que lo vemos ahora muy, muy común en las calles, sobre todo del centro de la ciudad, que es el asunto de la gentrificación, ¿no? Sí. Al igual que esto que te decía del poblamiento y despoblamiento de la ciudad, ¿no? Por ciclos o etapas, ¿no? O por curvas de crecimiento y decrecimiento, la gentrificación también ocurre de esa manera, ¿no? Entonces la Roma ha pasado ya 3 o 4 etapas de gentrificación. O sea, lo que estamos viendo ahora no es nuevo, ¿no? Igual la llegada de extranjeros y esto, claro, ahora llegan y por el asunto del teletrabajo, ¿no? Pero en realidad es un asunto que inicia, un poco lo documento también en el libro, inicia a principios del siglo pasado, ¿no? Desde cuando se van consolidando esas zonas de la ciudad, ¿no? Que dejan de ser zonas de campo, ¿no? De la gente adinerada que vivía en el centro. Cuando dejan de ser eso, comienzan las olas de gentrificación, ¿no? Y entonces estas curvas son ascendentes, descendentes, ¿no? Tienen sus especificidades según las áreas, pero no son novedosas, no es algo que esté pasando ahora, ¿no? Sino que ya de tiempo atrás. Es como son ciclos, ¿no? Que desde el capital inmobiliario pues se van generando y a veces tienen sus picos y a veces sus declives. Lo que sí es que
esos momentos generan este tipo de situaciones, ¿no? De desplazamiento de aquellos que ya no pueden pagar, ya no pueden vivir ahí porque no tienen el recurso para pagar los servicios, por ejemplo, Claro. o porque derivado de la consolidación de estas colonias, sus predios adquieren un plusvalor que ya no pueden cubrir anualmente con el pago, por ejemplo, del predial, ¿no? Claro. Se les va elevando el predial, ya no lo pueden pagar, pero llega gente que sí lo puede pagar, ¿no? Y entonces a estos es a los que se les cede, ¿no? De manera forzosa, por vía económica, se les ceden los predios, y entonces aquellas gentes que en algún momento comenzaron o llegaron a poblar la zona y la embellecieron, etcétera, etcétera, pero derivado del desarrollo del capital, ahora ya no lo pueden cubrir, pues están viendo que son desplazadas, ¿no? Es decir, es un asunto complejo, pero digamos que no es un asunto coyuntural, ¿no? Claro. Sino que ha estado presente en diferentes momentos a través de los últimos 100 años en la ciudad y en algunas otras ciudades grandes del país, ¿no? Bueno, y pues invitarlos a la lectura del libro, ¿no? Muéstranos, por favor, la portada, Víctor Hugo, y bueno, para quienes gusten de pronto pedirlo, igual ahí me mandan un mensajito, porque ya saben que esto lo pongo en mis grupos de WhatsApp, y pues contactamos aquí al autor para que puedan comprarlo, y posteriormente cuando haya un espacio perdón, sí, yo creo que sí me oyeron, pero cuando haya un espacio que podamos tener público, pues ahí que él nos haga favor de llevar libros para poder adquirirlos. Prontamente haremos eso, pues en apoyo no solo al invitado que es sumamente profesionista y bueno, bastante gentil, sino al apoyo al tema, que creo que es un libro muy importante para tener en casa, para leerlo. Yo creo que es más importante que el manual moral o no sé cómo era de ética que difundía el gobierno pasado. Yo creo que esto nos va a dar más resultado para algunas cosas, nos va a crear más conciencia y pues aunque así nos cueste un poquito, creo que es bueno invertir en algo que nos abre un poco los ojos y los oídos a estos temas sensibles que todos los días estamos en riesgo, todas y todos, porque esto no tiene pues una fecha o un vaticinio que sea acertado y nos pueda por ahí alertar, bueno, va a temblar, me voy de vacaciones, ¿no? Como se fue a Estados Unidos el gobernador de Sinaloa cuando se iban a llevar al Chapo, pues yo creo que no sabía, pero oportunamente se fue. Entonces acá como nadie nos va a decir tiembla a tal hora, tal día, no podemos huir en veces y tenemos que estar, pues aunque sea preparados a la hora de comprar o dónde vivir, de pues estas afecciones del territorio donde vivimos. Es importante que tengamos en cuenta para nosotros y nuestra familia, hijos, nietos y demás, los riesgos a los que tenemos que enfrentarnos y que ojalá también tomáramos de pronto decisión los que estamos un poquito en posibilidad de hacerlo, ¿verdad? No todos podemos hacerlo, pues descentralizarnos, ¿no? Irnos a provincia, porque también recordemos la pandemia y bueno, gracias a estar aquí todos en la ciudad, pues fue un lugar con mucha mortandad porque los contagios estaban pues terribles, ¿no? Que más que el 2x1, 3x1, 10x1 y pues, ¿cómo no? Si estamos súper saturados en el metro, hasta en la calle, ¿no? Vamos casi tropezándonos unos con otros. Y estos problemas pues son precisamente por querer estar todos aquí. Por favor, Javier, si quieres comentarnos algo. A ver. Bueno, brevemente, la gente que vive en la alcaldía Benito Juárez, como yo, nos creemos pirruris,
fifís. O sea, somos de la alta sociedad. Más bien queremos ser como los de Polanco, o mejor aún el Pedregal, los Lomas del Pedregal. Por eso algunos vecinos me han dicho que yo soy un tipo completamente... Me dan a entender que soy un pelmazo, ¿no? Porque yo me dedico a estudiar a la chusma en Villacloaca, en La Roña, en La Puercales, en Iztapalacra, y un montón de lugares inmundos. Aquí esto lo relacionamos también con un asunto. En el libro de Víctor se habla mucho de conciencia de clase y también en el prólogo dice Juan Manuel, el libro habla de conciencia en sí y conciencia para sí. Bueno, conciencia sí es, por ejemplo, yo soy médico, tengo la conciencia de que soy médico, pero conciencia para sí significa cuál es mi papel como médico en una sociedad como esta, qué significa mi profesión y qué significa mi propio ejercicio como galeno. Claro, algún tipo como Enrique Krause diría, esas categorías son marxistas y el marxismo ya está olvidado, se pasó de moda. Bueno, en realidad eso de conciencia en sí, conciencia para sí, yo lo había descubierto un filósofo regiomontano llamado Kant en el siglo XVIII. ¿Por qué regiomontano? Porque había nacido en Königsberg, König en alemán es el rey y Berg es monte, ¿no? Entonces era regiomontano, pues, ¿no? Y creo que también era igual de codo, de Kant, ¿no? Que medía más, siendo alemán, medía unos 50 de estatura, ¿no? La cuestión aquí es que esto de la conciencia de clase, el libro de Víctor Hugo es muy importante como una herramienta precisamente para difundir la conciencia de clase, aún en el entendido, sin embargo, en el entendido, como decía un horrendo rojo también, un tipo llamado Lenin, que ya pasó de moda, que las masas populares pueden aprender mucho más en una huelga general que leyendo a Marx, muchos textos de Marx. Efectivamente, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 68, donde participamos, muchísima gente que era totalmente conservadora se pasó a la izquierda y actualmente muchos siguen en la izquierda gracias al movimiento del 68, ¿no? No son muy numerosos, por supuesto, pero ahí están, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro de Víctor Hugo es muy importante no solamente para que se lea, sino para que se discuta en círculos de estudio, en grupos de damnificados, en grupos de refugiados, en grupos de migrantes, sobre todo las llamadas clases subalternas, que son las que pueden cambiar este país en un sentido favorable y mejor. Gracias. No, bueno, agradecerles a los dos las palabras, los comentarios. Y sí, me gustaría también cerrar con esta lectura de un parrafito del libro de El vértigo horizontal de Juan Villoro. Él dice ahí, construida sobre el agua, la Ciudad de México se hunde sobre el subsuelo pantanoso. Aún así, vivimos con la superstición de estar en tierra firme. Pero la geología tiene otra memoria y no olvida la cavidad lacustre. Okay. Pues excelente, ¿no? Pues comentario para cerrar esto y precisamente hoy que estamos en el mes de los temblores, en septiembre, por eso también apuramos esta participación de nuestro invitado de honor, el doctor Víctor Hugo Villanueva, pues para hablar de los sismos, ¿no? Que siempre decimos chispas, ya viene septiembre, a ver si no tiembla. Y creo que solo en este mes y sobre todo en el precisamente 19 del 80